Esto es Poderosa Podcast Series. Muy buenas tardes y bienvenidos al Duro y Sin Careta. Pepe Campos, el Chambi, una vez más con ustedes en un programa de deportes, pero traemos una persona que ustedes no la conocen como deportista o no se acuerdan de ella como deportista. Si yo les digo el nombre, ustedes van a relacionarlo probablemente con la política. Esta persona fue la persona que le corrió la primera campaña a Marco Rubio. Le ha corrido campañas a María Elvira Salazar, le ha corrido campañas a Carlos Jiménez. Ha estado involucrado con varios alcaldes. Por lo tanto, la gran parte de los últimos años de los políticos que han estado en el ambiente, este señor ha tenido participación en ellos, al mismo tiempo con leyes en el Estado, en fin. Pero sin embargo, ustedes no lo conocen desde el punto de vista de deportes. Y me refiero a Alberto Lorenzo. Alberto Lorenzo, amigo mío, lo conocí como banquero. Dentro de la banca, pues jugaba deportes. Y es por eso que tengo a Alberto hoy aquí. Y sé que les va a gustar, sé que la van a pasar bien, porque tiene muchas anécdotas interesantes. Alberto, buenas tardes por estar aquí con nosotros en Al Duro Sin Careta. Gracias, Pepe, como siempre. Y Duro Sin Careta es el nombre más bien que este programa se refiere a este programa, que no se necesita careta, pero hay que jugar queche también aquí y recibir. Alberto, como dije, tú los últimos 30 y tantos años tuyos, 40 años, has estado envuelto en la política. O sea, no hay político que no haya pasado por tus manos de una manera o de otra. Has ganado campaña, has perdido campaña. Pero sin embargo, lo que siempre tú has tenido dentro del deporte, dentro de la política, es el tesón ese del deporte. ¿Cómo tú has aplicado el deporte a la política? Bueno, la política es competitiva, tienes que ajustarte al oponente, tienes que hacer la campaña siempre basado, como dije, en el oponente, igual que es en la política, porque no, y en los juegos como de basquetbol o fútbol también, tú no necesariamente no puedes correr las campañas haciendo siempre lo mismo o lo que se espera que vas a hacer. Tienes que ajustarte a la personalidad del candidato o la candidata. Tienes que el tiempo que están corriendo, qué tipo, cómo está la atmósfera política, igual que pasa en el deporte también, qué tipo de personas te está pichando, quién es el oponente, si juega básquet o fútbol, si el tipo de campaña que corro, si tiene, como en fútbol, un quarterback que tiene buen brazo, tú adaptas tu estrategia a un quarterback que tire la bola. Si tienes a alguien que le gusta correr, que tiene un gran corredor, adapta tu estrategia también en una persona que corra. La política es igual, si una persona que es buena con el público, si una persona que puede caminar y hablar con los votantes, si una persona que es muy capacitada y sabe hablar de los temas, tienes que ponerlo que la gente lo escuche. Si una persona que es muy conocida en la comunidad, tienes que estar seguro que no lo confunda con otras personas. En otras palabras, y siempre la parte competitiva, se juega a ganar. Tú sabes que a mí me da gracia, y antes de entrar en la parte tuya deportiva, a mí me da gracia porque puedo sacar rápidamente políticos como Manny Díaz, Carlos Jiménez, Marco Rubio, que fueron deportistas antes de ser, no estoy diciendo atletas, pero sí fueron, o sea, jugaron deporte. Yo diría que de los tres el mejor atleta es Carlos Jiménez, pero depende, Pepe, los tres son Marco Rubio, empezando por Marco Rubio era defensive back cuando jugaba de South Miami, muy inteligente, es como ese, un muchacho especial, y jugaba en un equipo de bastante alta calidad que era South Miami en esa época, y jugaba en una posición que tenía que ejercer, ver el talento que tenía, si no hubiera jugado. El caso de Carlos Jiménez, jugó en un team de basquetbol de Columbus, que era un team muy
competitivos que eran muy buenos. Él era un guard. Era un team que tenía 5 jugadores que todos eran, una forma u otra, eran conocidos en la comunidad y en la comunidad de colegios privados. Y era un líder desde que empezó. Manny Díaz, la grandeza de Manny Díaz es que jugó de Belén, es parte de la historia de Belén. Manny Díaz en todo fue en lo que es la historia de Belén. El otro día lo pusieron en el Hall de la Fama de Belén porque él fue el primer touchdown que hizo el team de fútbol, fue capitán del team de béisbol, fútbol y basquetbol. Era un buen atleta y a ese nivel. Yo antes me reía con Manny porque la calidad de deporte de Belén en esa época comparada con lo de, vamos a decir, como lo de South Miami. Pero en todos la gente con que competían, todos fueron buenos atletas, todos tienen una grandeza que son personas muy inteligentes y lo que les faltaba a lo mejor en talento lo tenían en su forma de ganar y jugar para el equipo. Y eso lo hacían los grandes políticos. Los 3 han sido grandes políticos por eso mismo, de jugar en equipo. Bueno, Kurt Dyke también jugó baloncesto. Golf. Jugó golf. La hermana de Kurt Dyke que tiene no sé, a lo mejor me equivoco por 1 o 2 handicaps, hay bastante, pero Kurt Dyke que tiene un handicap de 2, 3 o 4 tuvo en su época y uno de los grandes golfistas que hubo aquí en Dade County. Estamos hablando de Bill Kurt Dyke. William Kurt Dyke de Coral Gables, vicealcalde de Coral Gables, y su padre fue... La familia Kurt Dyke desde el año 20 y pico están involucrados. A mí me encanta cuando veo la política y cada vez que veo a alguien que es un echado para adelante, un tipo, digo, ese fue atleta. Y, por ejemplo, hoy lo vemos en el gobierno americano. Yo creo que nadie como Jim Jordan, el luchador de Ohio State, que ese tipo tú lo ves y es tú dices, ese señor jugó deporte. O sea, ese tipo, el tesón del deporte, el deporte te enseña, primero si es un deporte individualista, te enseña a ser el mejor, porque si no lo ganas eres tú y el oponente tuyo. Vas a estar ridículo. Si es un deporte de equipo, te va a enseñar a triunfar en la vida trabajando como equipo, trabajando como en conjunto, y sabes cuándo caer y cuándo te levantarte. Pero bueno, vamos ahora a la parte que nadie, o que muy pocas personas conocen de ti. Los que no, los amigos tuyos obviamente lo saben, pero los que no te conocen a ti. Porque ven a Alberto Lorenzo corriendo en una campaña, fulano de tal, que esto y el otro. Pero Alberto Lorenzo jugó pelota y jugaste pelota en un colegio que ganó el estado. Yo estuve en el team de Hialeah High School, el primer team que ganó béisbol estatal, porque ya después, muchos años después, empezaron a llegar muy buenos jugadores que jugaron de team de Hialeah, ganaron 2 equipos más diferentes, ganaron el estado de la Florida, pero en el año 69 el team de Hialeah High fue campeón del estado y tuvimos unos grandes peloteros. Algunos han fallecido, algunos todavía nos ponemos en contacto y fue un gran equipo y fue el primer campeón que tuvo de estado que tuvo Hialeah High School en el año 1969, con un gran jugador que mucha gente conoce. Bueno, varios jugadores, pero el que más la gente conoce se llamaba Bucky Dent, que jugó de los Yankees, jugó de Hialeah, de Miami-Dade, muy local. Ese equipo de Hialeah, como tú dices, rompió la barrera, fue el primero. Yo creo que fue el 4, que era el 4, fue cuando empezaron a ver las divisiones, ya la división más alta. Más alta. También una época interesante que era cuando empezaban los cubanos como tú a integrarse en los equipos de high school. O sea, había más. A mí me da gracia cuando tú ves una selección de esos años y tú ves que la gran mayoría son americanos, son hispanos, perdón, son anglos, y los hispanos no los cubanos, porque en aquel momento lo que había era cubano. Pero Hialeah, al igual que Miami High, yo diría que Coral Park, fueron los 3 colegios que más empezaron a cubanizarse. Y el éxito de Hialeah era que todos estos muchachos, como tú, a pesar de jugar aparte de jugar en el equipo, jugaban
en otros lugares. El equipo específico de Hialeah, en esa época, la mayoría de los no jugaban nada más que los seniors. Había muy pocos high school en esa época, era muy competitivo. El team de Hialeah hubo un año que creo que salieron como 150 muchachos que trataron por el team de pelota. Y muchos de esos coaches los conocía de jugar en las ligas locales de niños, de Little League y de ¿cómo se llama? Legión y eso. Pero ese team de Hialeah, por ejemplo, que tú estás refiriéndote, tenía 2 jugadores que desde que estaban en 10º grado, no incluyéndome a mí, pues yo fui un transfer, pero que era uno fallecido que se llamaba Lorenzo Ladaga y el otro era Paco Suárez, que ellos jugaron entre los americanos y los seniors y en una época difícil en Hialeah, que desde que estaban en 10º grado eran tan buenos peloteros y atletas, porque los dos eran buenos atletas. Y tenían otros más que, otro se llamaba Rick Soriano, que no hablaba mucho español, pero eran jugadores que eran tan buenos que jugaban desde el momento que entraron en high school. Hoy en día eso se ve mucho más a común, pero anteriormente no. Exacto. Anteriormente tú tenías que esperar a lo mejor que fueras un senior para que jugaras regular y empezara, como nosotros decíamos, empezar en el equipo. El otro día me dijeron que creo que hay 53 o 63 high schools. O sea, los equipos no son tan fuertes como eran en esa época, porque cada equipo, inclusive los 3 que mencioné, habían cubanos, pero los que no tenían cubanos eran equipazos, como era Miami Beach, como era Southwest. Eran equipos que le ganaban a cualquiera. Hoy en día los equipos tienen jugadores, pero son más bien tienen un jugador, 2 jugadores. El deporte en high school se ha ido, no es que no desapareciendo, pero va cristalizando en el sentido de que todo está basado ahora en lo que son las ligas de traveling team, las ligas esas que hacen un team, sí, que van caminando y van viajando por Estados Unidos. De torneo. En la época de high school de nosotros había 5 equipos, 4, pero se podía contar 5 en el talento que había, que era Miami Beach, que tenía el mejor coach, yo creo, en la historia que ha habido de high school, y probablemente en universidades, que era el coach de Miami Beach en esa época, que terminó siendo en la Universidad de Miami y después en LSU. Tenía Cora Park, Miami High, Hialeah y Jackson, que llegó a tener muy buenos peloteros y tenía un buen coach también. Esos eran los 5 equipos más bien que... Pero esos eran como super equipos. Super equipos. Porque tú tenías un Miami Spring que te podía ganarle a cualquiera de los 5 en un día. En un día. Tenía Miami Spring, tenía Carol City en su tiempo, tenía Southwest, tenía... Ya después empezaron a incorporarse otros equipos, pero acuérdate que, incluyendo mi primer año no había, para que tengan la idea, en Hialeah, todos los peloteros lo que abarcaban lo que hoy en día es American High School. Lo que es Hialeah, Miami Lakes, Goldman, esos colegios no existían. Era Miami Spring, Jackson y Hialeah y Carol City, los 4 equipos que estaban en el norte de Hialeah. Ahí Norland, que era más para el este. Pero Norland era más bien para el este. No había North Miami Beach, no había nada, era Miami Beach. Exactamente. Entonces, y Coral Gables, obviamente, en el sur, Coral Park, Coral Gables, eran los equipos que controlaban los colegios grandes. En esa época eran clase A. Después subieron segunda A. Pero cuando nosotros ganamos el estado, nosotros éramos doble A, más. Si no me equivoco, creo que Cayo Hueso era A. Mira, ese otro equipo que a pesar competían a pesar de que tenía que viajar una cantidad. Tú mencionaste North Miami. Bueno, North Miami viene un señor que se llama Steve Carton, probablemente el mejor pitcher zurdo de los últimos años. Y un catcher, Steve Nicosia, que jugó en Pittsburgh como por 12 años. Y se movía, hay una segunda base que jugó con Kansas City, que también salió de ahí de North. O sea que eso, el talento estaba aquí. Alberto, moviéndonos, después que saliste de high school, fuiste por una universidad que acababa de comenzar. FIU. Yo me acuerdo el logo era FIU en 72. Eso es exactamente. Yo tuve el honor yo salí de Hialeah, fue para Miami-Dade North. Nosotros decíamos Miami-Dade North. Y de ahí Hialeah abrió exactamente el mismo
años que yo terminé mis primeros 2 años en Miami-Dade, y ahí terminé en Hialeah en el año 72 hasta el año 74, que me gradué en el año 74. Porque hay que aclarar que efectivamente en Miami-Dade era solamente, perdón, en FIU era solamente 2 años, eran los últimos 2 años para graduarte. Antes que eso, tenían que ir uno a Miami-Dade, o si uno iba a ir, habían 3 universidades, que era Barry University, la Universidad de Miami, y lo que en aquel momento era Biscayne College, que hoy en día St. Thomas. Correcto. Tú, cuando llegas a FIU, ¿tú vas a jugar porque te habían recomendado o tú dijiste, no, yo quiero jugar, mira, como yo juego pelota, déjame tratar para el equipo? Yo me lesioné mi senior year de high school y jugué muy poco. Cuando fui para Miami-Dade, ellos me habían mandado, como a todo el mundo le había mandado sus cartas para que fuera al equipo, pero también nunca me recuperé tenía un hamstring, que tenía una lesión de hamstring que nunca me recuperé, y no jugué por 2 años. Cuando entré a FIU, de FIU ya el coach había traído un equipo tenía su equipo ya formado, pero había unas prácticas para tryouts de FIU. Yo lo vi en la cafetería la primera semana y me dio la picazón, vamos a decir, por tratar por el equipo. Y ahí ya él tenía más bien su equipo formado, pero hubieron 3, 4, 5, 6 jugadores locales que hicimos el team as a walk-on. De los 5, 2 fuimos walk-ons y 3 el coach los reclutó. Uno era Baumgartner, que era un gran pitcher que tuvo Carol City, alguien que vino de Pace, pero los únicos walk-on verdaderamente fui yo y un muchacho que hizo el team, que nadie lo sabe porque nunca jugó, ¿cómo se llama? Estoy tratando de acordarme, Raulito Faguet. Raulito hizo el team de FIU, él no lo habla de eso. ¿Fue a La Salle? Fue a La Salle, porque yo jugaba Legión con Julián Rodríguez y esa gente. La Salle se unió un tiempo al Edison y después se unió al Centro High, entonces yo los conocí a ese grupo de Legión. Pero Raulito Faguet hizo el team, él nunca jugó porque se fue. Pero muy pocos muchachos fueron. Un morenito de aquí que es coach ahora creo de voleibol de niña, de soccer o algo así, fue el único moreno que estaba en el team. Pero ese fue un team, la mayoría fueron muchachos que vinieron de afuera, que el coach los trajo, los reclutó y algunos fueron. Sí, porque ese coach, que el nombre era Tom Wonderling, llegó aquí sin conocer a nadie. Sin conocer a nadie. Entonces él tenía que hacer un equipo de pelota. Entonces dijo, pues yo no conozco a nadie. Un error de él, porque si venías para acá, al mismo tiempo no sé si lo firmaron, porque si mal no recuerdo, a él lo trae el presidente porque lo conocía. Que recordemos que el presidente de FIU, un hombre de 28 años de edad, increíble, que un muchacho de 28 años fue quien abrió la Universidad de FIU. Perry. No. Charles Perry era... tenía 28 años. No. Perry Perry era un poco mayor. Perry, la grandeza de FIU, gracias FIU era una continuación de Miami-Dade. Correcto. Los trustees, que eran la mayoría de la Universidad de Miami, eso eran la lista de el establishment de Dade County, y lo abrieron y Perry lo trajeron como una persona para que se retirara aquí, como para que have fun. La primera casa de FIU, si no me equivoco, era en Miami Beach, de presidente. Y no pensaron que el hombre era un tigre. Perry llegó pensando que no iba, y el hombre era un amigo de David Kennedy, que era alcalde de Miami en esa época. Y yo sé bastante de Perry porque David ¿Se hicieron amigos o se conocían? Eran amigos de antes. Se conocían. Wow. Entonces, que eso es otra historia que tiene que ver también con los Dolphins y David Kennedy, cosa que no sabe la gente, y cómo llegaron los Dolphins aquí a Miami. Pero Perry llegó y en próximo semestre ya el FIU estaba ya reclutando gente como Rafaelito Álvarez y el sobrino de Pascual y todos estos muchachos que llegaron ya después empezando a jugar, y empezaron, se convirtió en una universidad de 4 años gracias a Perry. La gente no sabe mucho de él, pero él no pensaban que él iba a coger las cosas tan en serio y convertir lo que hoy en día es FIU. O sea, desde el primer momento se convirtió en 4 años, a pesar de que... Se empezaron a aceptar muchachos ya
creo que fue el segundo o tercer semestre en el año 73. ¿Se empezaron a aceptar muchachos? Algunos, mira, Rafaelito Álvarez vino, estaba un año atrás de mí, vino, jugó en el mismo team de FIU. Pero era para jugar los últimos 2 años, o sea, era el junior y senior, porque Sí, FIU no tenía correcto, ni para hacer primero, álgebra y todo eso, correcto. Pero empezaron ya a tomar estudiantes. Así que interesante eso de... Ahí tuviste grandes amistades, creaste grandes amistades dentro de ese equipo, donde volvemos otra vez a decir de que el deporte ayuda a lo que es no la amistad, sino de lo que es un equipo. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos vamos a seguir con la conversación con Alberto Lorenzo, analista, no analista político, sino ¿cuál es la posición de Alberto? O sea, un consultante político. Consultante político. O sea, correr campañas políticas. Corredor de campañas políticas. Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos. Regresamos al Duro y Sin Careta. Pepe Campos, hoy hablando con Alberto Lorenzo, analista, político, director de campañas, pero hoy estamos hablando de deportes, estamos hablando de la historia, su trayectoria a través de los deportes que usualmente no se conoce. Alberto, quedamos en que estabas en FIU en el equipo de primer año de béisbol de FIU, el primer equipo de pelota. Varias personas en ese equipo que han seguido amistades contigo por mucho tiempo. Pepe, estábamos hablando de FIU y me alegro que habíamos mencionado y había mencionado que el presidente de la universidad cuando abrió era Charles Perry. El doctor Perry tenía 28 años, como tú dijiste, pero fue en el año 65 cuando aprobaron la aprobación FIU para que se convirtiera, viniera una universidad nueva al sur de la Florida. Yo me estaba refiriendo al año 72, que él tenía en ese año 35 años, así que los dos teníamos razón, y eso es parte de la historia de FIU. Hablando de FIU, sí, nosotros tuve la suerte cuando hicimos el primer equipo de FIU, es un equipo que fue nuevo, pero tuvimos la suerte de que ganamos más juegos de lo que perdimos en un equipo primero en la historia de FIU. Y el primer juego que se jugó entre la Universidad de Miami y FIU le ganó a la Universidad de Miami. Correcto. El primer juego entre los dos equipos, que hoy en día la Universidad de Miami casi siempre le ha ganado a FIU, pero es una rivalidad que todos los años, 3 o 4 veces, casi 4 veces al año se juega, y es una rivalidad que muchos de los jugadores de los dos equipos han jugado juntos desde que eran niños, y esa rivalidad se mantiene desde esa época. Pepe, en ese equipo estaba muchas personas que, primero que nada, teníamos un equipo que Julio Blanco Herrera, que en paz descanse, que era el dueño del team de Marianao y del estadio de la Tropical en Cuba, nos invitó, al equipo a viajar a Nicaragua después del terremoto, el mismo año que Roberto Clemente falleció en un avión dando la ayuda a Nicaragua. Ese equipo de FIU fue y jugó una serie de juegos en un par de ciudades de Nicaragua. Julio Blanco Herrera fue una de las personas que organizó por primera vez al equipo de béisbol de FIU. En ese equipo había un señor muy conocido aquí que se llama Tony Arguiz, que vino de Tampa Catholic, si no me equivoco, y hoy en día es una persona en una comunidad que ha ayudado mucho a la comunidad, y es una de las compañías de contaduría más grande y más poderosa aquí en el sur de la Florida. Ahí teníamos varios miembros del equipo que por muchos años nos hemos mantenido juntos. Tuvimos los 50 años de hace unos años atrás, en el 2022, tuvimos una reunión donde nos reunimos 13 jugadores del equipo que nos reunimos en FIU después de 50 años del historial de ese equipo. No, y ese equipo también tuvo una persona que ha seguido a través de los años bien ligada a FIU, y me refiero
a Danny Price. Danny Price fue fue el jugador que estaba en el equipo original de FAU. Fue el primer jugador que dio el primer hit de FAU en la historia de FAU de béisbol. Después fue coach por muchos años. Debe estar en el Hall de la Fama porque Danny Price, por el número de juegos que ganó como coach de FAU y después Miami-Dade, en Miami-Dade ha ganado más de 1,000 juegos, mucho más de 1,000 juegos, y eso es casi automáticamente lo califica para ponerlo en el Hall de la Fama de béisbol colegial. Danny Price fue posiblemente el mejor primer jugador y el primer capitán del equipo de FAU de béisbol, y estamos muy honrados es un honor para mí haber jugado con él. Y Danny Price, después que terminó de jugar, a los 2 años regresó aquí como asistente de Tom Wonderling. Él se fue para Central High School, fue coach de Central, y después el coach de FAU, Tom Wonderling, lo trajo como asistente, y después... un americano que se aplatanó. Porque él es de... El americano se aplatanó. Él era North de Carolina. Sí, yo lo vi, él vino al juego. Nosotros tuvimos un juego dedicado al team de 50 años y estuvo. Yo tengo por ahí la foto del equipo y Tom Wonder todavía se ve muy bien porque él era relativamente joven. Pero en el caso de Danny, por muchos años fue la cara de FAU. Era el deporte que más sobresalía en el... Correcto, FAU no tuvo fútbol hasta muchos años después. Entonces los equipos, como se llaman, los equipos primordiales más importantes en esa época de FAU era el básquetbol, el soccer y el balompié, el básquetbol y por supuesto el béisbol. Eran los 3 equipos que... Alberto, tenis. Vamos a brincar ahora porque mencionaste lo próximo que yo iba a preguntarte, el fútbol. En el año 2002, FAU decide tener un equipo de fútbol. Tuvieron el estadio, usaron el estadio local de lo que se jugaban aquí los high schools. Hoy en día es un estadio de fútbol colegial, no de secundaria, sino colegial. FAU ha tenido problemas grandes en ese programa. Al mismo tiempo tiene un monstruo enfrente ahí, que es la Universidad de Miami. Y cuando digo monstruo en el sentido del fanatismo, no estoy hablando ya de los jugadores, que FAU le cuesta trabajo que inclusive los mismos estudiantes de FAU sigan al colegio. Tú estás involucrado de lleno en lo que es los deportes. ¿Cuál es el futuro del equipo de fútbol? O sea, ¿cómo tú ves con todos estos cambios? No es que yo vea a FAU ganar un campeonato nacional ni nada, pero yo sí creo que FAU tiene un espacio aquí en esta ciudad para tener un team de fútbol colegial. Eso toda la vida, FAU siempre hemos tenido, como han tenido todos los universidades y hasta cierto punto los equipos profesionales, incluyendo hasta los Dolphins. Esto es un condado, una ciudad que tiene tantos deportes y tantas cosas que hacer que es muy difícil que los estudiantes, muy difícil que las personas, los fanáticos, vayan a los juegos, incluyendo el Gira. Hasta tuvo problemas también en llenarlo el estadio cuando no estaban ganando. Y la Universidad de Miami, obviamente, lo que hicieron del año final del 70 y pico, 80 y pico, 90 y pico, ha sido el mundo entero, sobre todo en todos los Estados Unidos, es un poder increíble en lo que fue todo en fútbol y en béisbol, y ahora últimamente en básquetbol. FAU siempre ha tenido que hacer un equipo local. Hemos tenido ha sido muy difícil mantener el interés en los fanáticos y a los padres y todo, sobre todo, porque como todo en la vida es muy difícil. Hay muchas cosas que hacer. Yo ahora, por lo que veo, ahora con lo que está pasando con este muchacho Pitbull, por decirle muchacho, para mí es un muchacho, pero Pitbull, FAU tiene el cantante, FAU en este momento está yendo a una etapa donde se está convirtiendo. FAU es la cuarta universidad, cuarta universidad, depende de cómo lo mires, más grande de los Estados Unidos en número de estudiantes.
FIU es la universidad que más hispanos tiene en los Estados Unidos. FIU por primera vez está rankeada entre las mejores universidades de los Estados Unidos. Ahora vienen unos rankings el mes que viene que yo creo que posiblemente FIU siga moviéndose hacia arriba en números, hacia abajo, hacia arriba en términos de importancia, y eso va a incluir el deporte. FIU juega en una conferencia, obviamente, que no está al mismo nivel de la Universidad de Miami, ni creo que pueda en estos momentos tampoco, pero FIU está, como tú dijiste, Pepe, está en un lugar donde muchos muchachos, los padres sobre todo, van a querer que los muchachos estudien y se queden jugando aquí. Y yo creo que FIU, si se dedica a reclutar y a buscarse muchachos locales, FIU tiene una gran oportunidad para moverse y ser muy efectivo. Yo hice un artículo hace poco que siempre que FIU se ha quedado, o sea, las decisiones han sido locales, han sido decisiones que han triunfado. Cuando han tenido que hacer una decisión que han ido fuera de su círculo, no ha funcionado. Ya la Universidad de FIU ya pasó los 50 años, como tú dices, y ya es momento de que empiece a recolectar de sus propias personas. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de FIU. Estamos hablando con Alberto Lorenzo, corredor de campañas políticas, analista político, publicista. Pero como esto es un programa de deporte, estamos hablando, señores, de deportes. Nos ha comentado su historial deportivo e inclusive sigue envuelto porque está envuelto con la Universidad de FIU, no necesariamente en los deportes, pero su calidad de publicista lo lleva a también abarcar los deportes, y como esa es la pasión de él, eso es lo que él hace, eso es lo que a él le gusta, pues lo hace con un extra esfuerzo. Y Alberto, estamos hablando de que cada vez que FIU ha hecho una decisión local, usualmente le ha funcionado. Yo mencioné, se quedaron con Danny Price. Danny Price fue la cara de este programa por muchos años. Con el baloncesto, el primero en levantarlo fue Chequi Rodríguez, localmente. Y ahora acaban de hacer una decisión que yo creo que va a ser muy buena. No es un deportista, ¿no?, pero sí va a ser una promoción. Me refiero que Armando Cristian Hernández, Pitbull, el cantante que es reconocido mundialmente con el 305, acaba de dar una donación donde el estadio va a estar nombrado Pitbull Stadium. FIU, porque en el segmento anterior, FIU es una gran universidad de los Estados Unidos, vamos a estar entre las mejores universidades de los Estados Unidos, sobre todo públicas. FIU está ya en un nivel, después de pocos años, un poquitico más de 50 años, estamos compitiendo ya contra grandes universidades como Florida, la Universidad de la Florida, Florida State. Estamos a ese nivel en lo que es académico, en lo que es como universidad de tamaño. Ya acabé de explicar anteriormente la magnitud del tamaño de la universidad y el poder que tiene. Lo que somos una universidad joven, incluyendo la forma también de hacerse las cosas. Hemos crecido tan rápido que eso nos ha afectado hasta cierto punto en la parte del talento local y todo, y está en la organización. FIU ahora tiene una administración muy, muy local, muy efectiva. Tiene una gran experiencia. Si estamos hablando de deporte, yo creo que tenemos la mano atada ahora con esta cosa nueva que se llama el NIL, que es la imagen. Donde los atletas van a recibir dinero por el uso de su nombre, de su imagen y de la likeness, que es la figura. La figura. Pero eso nos ha afectado un poco, pero nosotros, el equipo de fútbol, el señor que está corriendo con el equipo de fútbol, el jefe
de Atlético de FIU hemos mejorado mucho sobre los años. Fuimos de unas ligas menores, ya estamos en las grandes ligas en muchas cosas. Estamos jugando en una división la más alta que hay en fútbol. No necesariamente en las conferencias, pero sí en la calidad de fútbol que jugamos, que es la calidad ya de lo más alto que puedes tener. Lo que no estamos en conferencias tan competitivas como la Universidad de Miami. Pero estamos llegando, como diría Chirino, vamos llegando. FIU está en una posición donde ya es una de las grandes universidades del mundo. Internacionalmente estamos rankeados, vamos a seguir moviéndonos entre las mejores universidades del mundo. Y en la parte de deporte, el deporte de nosotros, yo creo que estamos, como dicen los americanos, en the right place at the right time. Mucho talento local, empezando por Pitbull, que es local. Los estudiantes de FIU, el Colegio de Leyes, el Colegio Médico de FIU, y ahora vienen los deportes. Y eso son cosas necesarias para ser una gran universidad. Y somos una gran universidad. Mira, yo te voy a decir algo. Si hay algo que sí yo he tenido me ha molestado en lo que es la parte de mercadeo. FIU, si hay un deporte que está creciendo, yo diría, en el sur de la Florida, sobre todo en participación. No sé si este deporte, y lo he mencionado varias veces, no sé si podrá competir con fútbol, es el balompié. El balompié está creciendo, tiene 4 grandes enemigos, ¿eh? Tiene a la NFL, tiene a la NBA, tiene la pelota y tiene hockey, que no se van a dejar que el balompié venga y se lo... Sin embargo, FIU tiene grandes equipos de balompié. Todos los años FIU termina fácil entre los primeros 20 equipos. Hace unos años atrás fueron a la final. Eso no se sabe. O sea, y yo creo que eso es culpa de lo que es el departamento de mercadeo. FIU creció tan rápido que a veces hemos estado tapando un crecimiento increíble, y eso nos ha afectado como universidad en ir al próximo nivel, que es donde estamos ahora. Pero FIU, como te expliqué anteriormente, FIU tiene en este momento, desde arriba, desde el presidente hacia todos los empleados, todo en este momento FIU is going places. FIU, vas a ver una FIU, Pepe, en este año, y en los próximos 3 o 4 o 5 años, que va a ser increíble, incluyendo el mercadeo. Y en eso Pitbull va a ser una parte primordial. Ya lo fuimos, estuvimos por primera vez nacionalmente, estuvimos en la noticia nacionalmente, FIU en los equipos ya de fútbol y hasta cierto punto en otros equipos. Ya ESPN ya hemos estado varias veces, nos estamos moviendo. El estadio de nosotros ahora, los estadios de nosotros se van a ajustar a poder competir, a traer ese tipo de talento, claro, que necesitamos local para poder competir, no necesariamente en la Universidad de Miami, sino competir en nuestra división y en nuestros distritos donde estamos. Y vas a ver un gran cambio muy positivo en FIU en este próximo año. En el mercadeo, en el nombre, en el nombre de Trio 5. Ya están mirando las vallas, están mirando hasta mismo Miami Herald mismo, y los deportes a veces no nos dan el crédito que nos deben de tomar. Cuando perdemos nos dicen cuando perdemos, cuando ganamos no. Eso, pero volvemos al mismo tiempo, Alberto, eso es mucha culpa también internamente, que tú y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones. Vámonos ahora fuera de FIU. Alberto Lorenzo sigue los deportes. Yo sigo bastante los deportes, no tanto como tú y no tanto como antes, pero sigo bastante el deporte. Sigue Alberto raramente, porque es raro que Alberto sea un yanquista. ¿Qué te parece el año que está teniendo Aaron Judge? Aaron Judge va a pasar en la historia. Estamos mirando historia, estamos mirando estadísticas que no se ven hace muchos años. Olvídese la época que se jugaron todo el mundo. Cuando ves una persona de esa magnitud de tamaño, de rapidez, de fluidez, de moverse como
es como un caballo de carrera cuando está en el outfield. Con ese tamaño. Las manos que tiene, la forma que saca el bate, la rapidez del bate, la rapidez con que sale la bola del bate. Es increíble, es un talento como hace muchos años no se ve. Yo digo que esto es un talento que brinca generaciones. O sea, cuando tú hablas de Aaron Judge, tú estás hablando de un pelotero que puedes hablar de un pelotero de los 70, de los 80, de los 70, inclusive lo puedes llevar a los 50, a los 60. Está poniendo números espectaculares en una época donde el deportista, el pelotero está bajo un microscopio total, porque lo están mirando completamente. Y yo creo que sí, los Yankees lucen tener un buen año este año, pero yo no sé si tienen... Los Yankees necesitan, ayudó mucho este muchacho de los Marlins que cogieron. Los Marlins siempre han necesitado últimamente, una primera base que ahora se les lesionó. Los Yankees siempre se han definido en ganar y perder por el tipo de estadio que tiene, una primera base zurda, una persona que batee. Los Yankees siempre en velocidad y en la defensiva, los Yankees han mejorado mucho en la defensiva, están mejorando en la velocidad, y obviamente con George y el niño Rayfield que juega de los Yankees, que es otro peloterito que Juan Soto entre ese par está. Los Yankees están en la cúspide ya también tenían lesionado su mejor pitcher, que ya poco a poco se está recuperando. Relevo hoy en día, todo tiene que ver con relevo y tiene que ver con defensa y velocidad. Que hay problemas. O sea, no es que haya problemas, pero no hay consistencia. Y es donde yo creo, eso y la defensa, yo creo que es lo que más le ha hecho daño a los Yankees. Los Yankees siempre se han conocido por lo que son las parejas. Ruth, Gehrig, Keller y DiMaggio, y ahora Mickey Mantle, Roger Maris, y hasta este momento no habían tenido una igual, porque cuando tuvieron a Reggie Jackson le faltaba la otra pata. Correcto. Pero ahora en este momento yo creo que es lo más cerca a que entre en esto. Estamos hablando que en este momento, estamos hablando tú y yo, creo que son 83 jonrones entre ellos dos. O sea, van en camino a 100 los números modernos que se llaman, los números que te dicen, no, que está a 1000, no sé cuánto está el OPS. Que son estadísticas nuevas. La velocidad de la bola que sale del bate, todas estas cosas que se están mirando este par de muchachos porque son relativamente jóvenes, si se mantienen juntos, a ver si Dios quiere y los Yankees firman los... Yo creo ellos pueden, yo creo que hay 3 o 4 años, si los Yankees pueden mejorar la defensa del cuadro, sobre todo, que no tienen defensa en el cuadro. Catcher, tienen tienen que buscarse un catcher. Y así todo, o sea, eso demuestra la grandeza de estos dos muchachos que han cargado a un equipo con tantos huecos, y sin embargo ellos no. Localmente, ¿cuál es el futuro de los Marlins? Bueno, yo espero, por lo que he leído, es difícil saber, los Marlins toda la vida, si tú coges un team de los últimos 20 jugadores, mejores 20 jugadores en los últimos 20 años, probablemente, o 15 años, probablemente vas a encontrar 7 o 8 jugadores, o 4 o 5 mínimo, que pienso en estadística, en jonrones, champion bat y eso, que han pasado por los Marlins. Si estos jugadores que ellos han cambiado y que han recibido muchachos jóvenes, el sistema de farm, el farm system de ligas menores de los Marlins estuvo sufriendo los últimos 2 o 3 años, pero siempre los Marlins, el picheo se pusieron de mala suerte 2 o 3 piches de ellos. Estrellas se lesionaron y otros perdimos a Fernández. Pero si los Marlins, estos muchachos que están cogiendo, son de la calidad que ellos creen que son, es difícil saber ahora si van a desarrollarse en las ligas menores, pero siempre te desmantelan los teams. Ese es el problema. Se desmantelan los teams. Es todo a base de dinero. El payroll, lo que ellos le pagan a los jugadores, no pueden competir con los teams como los Yankees, no vamos a hablar de Atlanta y los Dodgers, que
San Francisco y eso, que siempre están gastándose el dinero. No, y si tú lo que vas a hacer es seguir el modelo de Tampa, que es lo que han hecho, Eso sí es un modelo. Entonces no sé, los Dolphins lucen como que van a tener una buena temporada. Han hecho varios cambios defensivos que a mí no me gustaron, pero aparentemente están resultando. Los Dolphins, por lo que se ha visto, por lo que hemos visto, si Tua se mantiene saludable y ese equipo de ahora tienen un tight end que da la casualidad que es de FIU, ese tight end yo creo que no lo tienen ni lo están enseñando casi por el tipo de jugada, porque este señor es un genio ofensivamente, el coach de los Dolphins es un genio. Y entonces lo que tiene, incluyendo, tiene todavía más rápido el team que el año pasado. Si Tua se mantiene saludable ofensivamente, los Dolphins van a ser muy difíciles de que los paren. La defensa, vamos a ver las lesiones, porque tienen varios lesionados. Yo creo que por lo que he visto en pre-season han escogido el draft, la gente que han escogido en el draft parece que no fallaron hasta ahora. Ya casi nos tenemos que ir, pero nos falta el cuarto equipo, los Heat. ¿Cuál es el futuro de los Heat? El Heat tiene que buscarse alguien que une ese equipo. Pat Riley no es el Pat Riley de antes. Yeah. Los números hoy en día para competir a ese nivel con estos muchachos jóvenes, como Boston mismo, todos estos equipos de afuera, todos estos jugadores afuera que están viniendo, ya se vieron en las Olimpiadas. Cuando yo te hablo de Heat, piensa en las Olimpiadas, mira lo difícil que fue el team americano y la ida últimamente, cómo se le están catching up, como dice, se están alcanzando el talento europeo, por decirlo europeo, se está acercando mucho a los americanos. Y yo no sé si el Heat está compitiendo en esa. El problema de los Heat, en mi opinión, es que ellos son víctimas de sus propios triunfos. Correcto. Todo el mundo sabe que buscando 3 o 4 jugadores en las ligas menores, pero con las ligas menores no. Señores, desafortunadamente, aunque ustedes creen que no, ya ha pasado 1 hora y nos tenemos que marchar. Hemos estado hablando con Alberto Lorenzo. Le doy las gracias Alberto por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, pues esta no va a ser la última vez. Bueno, gracias Pepe, como siempre. El que más sabe de todo, desde dominó hasta ping pong, hasta fútbol y hasta cierto punto de la política también. Si como analista político te digo que tú puedes tener un trabajo full time haciendo lo que nosotros le llamamos, no quiero decir la palabra chisme, pero en lo que él lleva y trae y lo que está pasando localmente aquí, eres el mejor. Muchas gracias. Señores, gracias por su participación. Esto ha sido otro podcast más de La Poderosa y Al Duro y Sin Careta. Esto es Poderosa Podcast Series.